Capítulo 17. Hola, no tengo mucho más que decir aparte de agradecer a mis nuevos patrocinadores. Elías, César Jair Gómez Gandop y Ragni 8. Son geniales. La próxima actualización es Fate Coiling Sword y Snazu. Eso es todo, el autor Nimteuriter se despide. Revisado por Shihilla, Gamer Cruiser 55. Revisado por Shihilla y Gamer Cruiser 55. Tokonosu, a pesar del caos, el incendio que había ardido durante días finalmente se extinguió, dejando solo una tenue columna de humo que se elevaba desde los tejados lejanos. El aire estaba impregnado del olor a ceniza y plástico quemado que se había aferrado a la ciudad desde que los muertos comenzaron a caminar. A pesar de todo, Takashi despertó con el canto de los pájaros que, de alguna manera, logró abrirse paso entre el caos. Uf, murmuró, gimiendo al despertarse. Le palpitaba la cabeza. El dolor sordo se mezclaba con un agotamiento intenso que el sueño no había logrado aliviar. Parpadeó ante el rayo de luz que entraba por la habitación y, por alguna razón, encontró una segunda almohada sobre su rostro. Parpadeando con fuerza, Takashi giró la cabeza para ver al culpable. Nada menos que Igou, desparramado en el sofá de enfrente, con un brazo colgando donde claramente había lanzado una almohada mientras dormía. Típico. El tipo siempre había sido así. En las pijamadas de antaño, demostraba ser del tipo que se revolcaba, sonámbulo, a veces incluso echando a Takashi de la cama a patadas. Una, dos, quizás más veces de las que quería recordar. Maldita sea, murmuró Takashi, pasándose una mano por la cara. Ja, Dios, mi cabeza. Un suspiro escapó de sus labios. Sin estar de muy buen humor, se tomó un momento para calmar su mente confusa antes de dirigirse a la ventana. El cristal estaba manchado, cubierto de humo y una gruesa capa de polvo. Pero a través de él podía distinguir la carretera de abajo, desde donde se veía el coche en el que habían viajado ayer. Ayer había sido un día caótico, por decirlo menos. De esos en los que las calles estaban infestadas de zombies, cientos de ellos presionando contra puertas, vallas, coches, cualquier cosa que se interpusiera en su camino. En ese momento, realmente pensó que era el final. ¿Seguimos rodeados?, preguntó Igou, con la voz lenta y apagada por el sueño. Bostezó, un sonido largo y ronco, y se rascó la cabeza distraídamente, con los párpados entreabiertos, como si despertar fuera una orilla lejana a la que luchaba por llegar. Su rostro también mostraba los inconfundibles síntomas de su dolor de cabeza. Igou se presionó las sienes con los dedos, intentando aliviar el pesado latido de la resaca. Ya se han reducido, dijo Takashi, observando la escena más allá de la valla. Deseaba tener binoculares para ver con más claridad a lo lejos. Todavía quedan algunos aferrados a la puerta, pero podemos despejar la zona y escapar. Si el coche aún funciona, podemos ponernos en marcha antes de que aparezcan más. Igou se incorporó con un gemido, mirando hacia donde estaba él. Algo en el coche está roto. Ayer chocamos contra demasiados, no es precisamente un vehículo hecho para eso. No sé mucho de mecánica, ¿y tú? Takashi negó con la cabeza. Ni hablar. En el peor de los casos, lo dejamos y buscamos otro medio de transporte. Algo más grande y resistente esta vez. Un autobús, tal vez un todoterreno. Igou soltó una risa corta y sin gracia. Buena suerte encontrando algo así en Japón. En las afueras, tal vez, pero aquí. Solo encontrarás coches urbanos diminutos, de esos que apenas caben 4 personas, o 5 si nos apretamos. Cualquier cosa más grande y resistente será un milagro. Shizuka-sensei dijo que una amiga suya tiene un lugar cerca, dijo el chico de cabello oscuro, recordándole a su amigo las palabras que la enfermera les había dicho antes de irse de la escuela. Supuestamente, tiene un coche grande que pertenece al ejército. Entonces esperemos que siga ahí, dijo Igou, frotándose los ojos. Lo diré ahora mismo. No creo que tengamos muchas posibilidades. Si yo fuera ese amigo, me habría marchado hace 2 días en ese coche. No puedo discutir eso, admitió Takashi. Pero antes que nada, veamos las noticias. Por supuesto, cada habitación tenía su propio televisor y los cables necesarios para ver las noticias. La pantalla se iluminó con una luz gris tenue al encenderla con el control remoto. Que aún hubiera electricidad era un alivio, al igual que el agua corriente.
Ambas eran cosas que temía que desaparecieran en cualquier momento, como en esas películas donde todo falla poco a poco hasta que la gente se queda a oscuras y tiene que valerse por sí misma. Y Go se inclinó hacia adelante mientras unas letras grandes llenaban la pantalla. En espera, decía. Sin imágenes, sin voces. Supongo que solo transmiten a ciertas horas, murmuró el hombre. Según la transmisión de ayer, tendremos que esperar hasta el mediodía. Con suerte, para entonces ya estaremos de camino de regreso a la escuela. Takashi frunció el ceño ante la pantalla silenciosa. Necesitaban información. Rutas de evacuación, zonas seguras y saber si el ejército planeaba cerrar la ciudad o bombardearla. Porque si la situación se descontrolaba, los altos mandos considerarían borrar la ciudad del mapa, tal como habían hecho con las otras. Y si eso sucedía, evacuar a cientos de estudiantes a un lugar seguro se convertiría en una pesadilla. ¿Cuánto falta para que lleguemos a casa de Saya? La finca Takagi no está lejos, dijo, mirando de nuevo hacia afuera. Si las carreteras siguen tan despejadas como ahora, quizás en 30 minutos. Menos si no hay ningún obstáculo. Pero, insisto, necesitamos un coche. Entonces centrémonos primero en eso. Preferiría no caminar si podemos evitarlo, dijo Igou, estirándose y oyendo crujir sus huesos en el silencio de la habitación. Además, deberíamos comer algo antes de salir. No es que tenga hambre, no la he tenido desde que empezó todo esto, pero no sería buena idea salir a luchar con el estómago vacío. Takashi sabía a qué se refería. Sentía el estómago vacío, pero no tenía ganas de comer en ese momento. Su mente pesaba como un bloque de cemento, con pensamientos que le daban vueltas sin cesar sobre los últimos días. Sentía que si se detenía a descansar aunque fuera un instante, todo el estrés acumulado tras sus ojos se le venía encima de golpe. Las preocupaciones sobre su vida, sus amigos, sus padres e incluso su situación actual no encajaban bien, pero se mantuvo firme, de alguna manera, con todos haciendo lo mismo. Llorar no ayudaría a nadie. Al salir de la habitación y bajar las escaleras, el aroma los alcanzó incluso antes de que vieran la cocina. Era tan intenso que lo hizo detenerse en seco. Una mezcla de carne chisporroteando, verduras sazonadas y el sutil aroma a té recién hecho flotaba en el aire. Igou también lo percibió. Arrugó la nariz mientras aminoraba el paso para saborearlo. Caramba, ¿de verdad alguien está preparando el desayuno?, comentó, con la incredulidad reflejada en su tono. A pesar de sus reservas iniciales, ambos sintieron que les rugían las tripas y se les hacía agua a la boca. Jamás pensé que estaría deseando una buena comida en medio de un apocalipsis zombie, dijo la persona que estaba a su lado. Y aquí estoy, sin ninguna ilusión. Igual, asintió Takashi, mirando hacia el pasillo. Al mismo tiempo, se preguntó quién estaría cocinando. Su imaginación le dio la respuesta antes de que se diera cuenta. Imaginó a cierta chica de cabello castaño anaranjado, vestida con un delantal impecable sobre un vestido de verano, de pie en la cocina, saludándolos con una sonrisa radiante, con la luz del sol entrando por la ventana mientras le servía el desayuno. Era una escena tan ridículamente hogareña en medio de su situación actual que casi se echó a reír, sacudiendo la cabeza rápidamente para ahuyentar el pensamiento. Sí, Rei jamás se pondría algo así, creo que ha cambiado bastante últimamente, pero entonces, otra imagen reemplazó a la primera. Esta vez, era una belleza de cabello oscuro, vestida con un suave kimono, con su larga melena cayendo sobre un hombro, llevando cuencos de arroz humeante mientras se giraba hacia ellos con una voz suave anunciando que la comida estaba lista. Ambas escenas se sentían muy vívidas, cada una haciendo que su corazón diera un vuelco antes de que se obligara a apartar también esas imágenes mentales. Sé con certeza que Rei no sabe cocinar nada, murmuró Igou con una mirada suspicaz, compartiendo claramente la misma idea. Así que solo nos queda una opción. Que Saeko nos prepare el desayuno, es como un sueño hecho realidad. No me extraña que la mitad de los chicos del colegio vayan tras ella. Jejeje, ya me imagino cómo rechinan los dientes si se enteran de lo que está pasando. Takashi asintió levemente, reconociendo la idea sin añadir mucho. Casi por instinto, ambos se arreglaron. Se enderezaron los cuellos de las camisas, se alisaron el cabello con rápidos movimientos de las palmas de las manos e incluso se enderezaron un poco, como si se prepararan para una inspección. Aceleraron el paso, la expectación crecía a medida que se acercaban a la cocina, esperando encontrar la serena sonrisa de Saeko al otro lado.
Exclamación de cierre, interrogación de cierre. En cambio, se quedaron congelados. Lo primero que vieron fue la mesa. Platos repletos de carne a la parrilla que brillaban bajo la luz del sol, puré de patatas en generosas porciones y un gran cuenco de una sopa espesa que desprendía vapor. Nada de aquello se parecía a la típica cocina japonesa, pero esa no fue la verdadera sorpresa. La verdadera sorpresa fue el cocinero. La persona que estaba junto a la estufa no era una belleza morena ni una linda jovencita, sino un hombre de hombros anchos y musculoso, vestido únicamente con pantalones cortos, un delantal que solo le cubría la parte delantera y nada más. Tarareaba alegremente mientras volteaba algo en la sartén, luego se giró hacia ellos con una sonrisa demasiado amplia para la ocasión. Hola, chicos. Justo a tiempo. El desayuno está listo. O si lo prefieren, pueden darse un baño primero. Ya calenté el agua. O también pueden acompañarme a hacer un poco de ejercicio matutino. Sus expectativas se hicieron añicos al instante. Ark. Mis ojos. Ambos retrocedieron como si estuvieran cegados. Takashi tropezó hacia atrás mientras que Igo parecía a punto de vomitar. Maldito seas. Nos has engañado. Espetó el otro, sintiéndose como si le hubieran robado algo maravilloso. ¿Eh? ¿Qué pasa con esas reacciones? Preguntó Q, con expresión genuinamente confundida. ¿Mi comida no puede estar tan mala? ¿Por qué demonios estás cocinando solo con un delantal? Eso no es para tipos como tú. Ladró Igo, con el rostro contraído entre el horror y el asco. Mi ropa se está secando. Hace calor aquí. Me pongo lo que quiero. Replicó el irlandés. Nos estás torturando. Cállense y coman antes de que les dé un golpe con mi espátula. Gritó, apuntándoles con la sartén como si fuera un arma. Takashi apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Q los agarrara a él y a Igo por las orejas y los arrastrara a la habitación como si fueran niños traviesos. No hubo oportunidad de resistirse, ni de discutir, solo el humillante tirón de oreja hasta que se encontró sentado en una silla a la mesa. Allí se quedó, frotándose la zona afectada, maldiciendo en silencio su suerte mientras Igo murmuraba entre dientes, lanzando varios insultos directamente al hombre de pelo azul que tenían enfrente. El hombre en cuestión ni siquiera se molestó en responder. Una cuchara de madera salió disparada por la habitación, describiendo un arco perfecto y golpeó a Igo directamente en la cara. Están actuando como si el mundo se hubiera acabado, dijo, reclinándose en su asiento con un ligero ceño fruncido. Todo porque la que cocinaba no era una chica guapa. Actúan como si hubieran visto algo horrible. No soy nada feo, muchas gracias. Ahora miren este cuerpo. ¿Acaso no los motiva a tener un cuerpo mejor? ¿No los inspira a alcanzar este nivel? Los dos están flacos como palillos, y eso no les servirá en este entorno. Si quieren sobrevivir, necesitarán algo de músculo en esos brazos de fideos. Takashi no quería admitirlo, pero el hombre tenía razón. Si bien no era precisamente delgado y sin músculos, sí consideraba que su físico era deficiente, incluso comparado con Igo, por no hablar de Q. No importa, murmuró, apartando la idea para otro momento. Comamos. Apartó de su mente la vergüenza anterior, esperando que se desvaneciera al anochecer, y se concentró en la comida servida sobre la mesa. La enorme cantidad lo sorprendió. El vapor que emanaba de los platos transportaba el aroma de las patatas sazonadas, la carne cocinada a fuego lento y el pan recién hecho que impregnaba toda la habitación. No sabía que supieras cocinar, dijo finalmente, mirando al hombre que ya estaba llenando su plato de comida. Igual, añadió Igo, mientras seguía frotándose la cara tras el ataque con la cuchara. Ah, gracias. Pero comparado con mucha gente que he conocido, mi cocina deja mucho que desear, dijo el irlandés con la boca llena de patatas. Solo sé preparar platos de mi pueblo, y aún así, solo un puñado. Aprendí a cocinar porque tenía que apañármelas cuando no había una cocina decente cerca. Si me pides que prepare otra cosa, te resultará más difícil que aprender una runa nueva. ¿Runas? Takashi se quedó paralizado. Esa última palabra le golpeó en la mente como un martillo. Ah, claro, este tipo puede usar magia, la magia es real. Ayer pasó volando, y sin embargo, aquellas palabras de antes volvieron a su mente. La magia es real. Apenas lo había asimilado entonces, pensando que era una alucinación provocada por el estrés y el cansancio.
Pero ahora, mientras el hombre que tenían delante dibujaba símbolos luminosos sobre pequeñas piedras en la mesa con una mano, sin dejar de comer con la otra, Takashi no pudo negar lo que veía. «¡Guau, qué guay!», dijo Igou, con los ojos muy abiertos mientras observaba las extrañas marcas aparecer en la tenue luz. Parecía realmente impresionado, como si el concepto de magia ya se hubiera integrado perfectamente en su visión del mundo sin protestar. «¿Qué son esas líneas onduladas?». «Herramientas de emergencia», respondió Q sin interrumpir su trabajo. «Así, la próxima vez que las cosas se pongan feas, no tendremos que abrirnos paso a empujones entre una multitud para escapar. Algunas de estas crean barreras. Otras funcionan como rastreadores o puntos de referencia. Esa de ahí explota como una granada. Aquí. Uai». Levantó una piedrecita y se la arrojó suavemente a Igou. El chico casi saltó de su asiento. Takashi también se sobresaltó, esperando que la piedrecita hiciera un agujero en la pared. «Tranquilos», dijo Q, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. «Es seguro. Le hice algunas modificaciones para que necesite energía mágica para activarse. Ninguno de los dos la tiene, así que es solo una roca. Duele si te golpea, claro, pero no explota». Aún con esa seguridad, Takashi cogió con cuidado la piedra tallada con runas y la volvió a dejar en el suelo como si pudiera cambiar de opinión y marcharse de todos modos. «¿Dónde están los demás?», preguntó, mirando hacia la puerta. «Deberíamos terminar pronto y volver a la escuela. Tengo un mal presentimiento sobre quedarnos fuera demasiado tiempo». «¿Tú también, eh?». «No te culpo», dijo Q, mientras seguía trabajando en varias piedras y terminaba su desayuno. «Hay serpientes al acecho en ese lugar, sin duda. Apostaría todos mis ahorros a que algunas ya están tramando algo. Dicho esto, no son de los que fuerzan las cosas demasiado rápido. Si lo hicieran, bueno, me viene bien. Tengo a alguien que mantendrá la paz por un tiempo, aunque sea solo temporalmente. Él se las arreglará, y también Saya, Yoshito, Kyoko y Kota, por nombrar algunos, se asegurarán de evitarlo. Pero, bueno, prefiero que no estemos fuera tanto tiempo y darle a Shido tiempo suficiente para preparar lo que sea que esté pensando». Eso dijo, pero esas palabras no lograron calmar demasiado sus preocupaciones. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto, salvo esperar. «¿Tienen algún plan para cuando lleguemos a la finca Takashi?», preguntó Igou, haciendo una pausa para dar un largo sorbo a su vaso de zumo. Sería una verdadera pérdida de tiempo ir hasta allí solo para llamar a la puerta, descubrir que hay alguien vivo y luego dar la vuelta sin haber conseguido nada más que conocer la mejor ruta. Q se apoyó en la silla, con los brazos cruzados, tras terminar de grabar en las piedras. «No vamos allí solo para confirmar que alguien controla el lugar ni para buscar una ruta más segura para los autobuses. Este camino que estamos recorriendo ahora, necesitamos ver si hay una mejor opción. Y si la gente de la finca tiene provisiones o necesita algo, podemos coordinarnos con ellos. De regreso, podríamos recoger lo que pidan para reforzar sus defensas y ayudar a que todo siga funcionando. Aquí, los recursos son la prioridad número 1. Da igual que en la actualidad o en la Edad de Piedra. Incluso los reyes aprendieron esa lección rápidamente». Se movió ligeramente. «Un rey que libra una guerra no pierde porque sus soldados carezcan de habilidad o valentía. Pierde cuando sus hombres mueren de hambre porque fallan las líneas de suministro. Por muy fuerte que sea un ejército, sin comida, agua y refugio, se desmorona ante el enemigo antes incluso de que éste pueda blandir una espada. Es entonces cuando el orden se rompe. Y cuando eso sucede aquí, la gente se vuelve contra sí misma, peleando por las sobras mucho antes de que los muertos lleguen a ellos». Igou soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «No te creía filósofo. Me sorprendes cada día. ¿Tienes algún otro secreto que ocultar?». Q esbozó una leve sonrisa. «Tengo mi parte, claro. Pero la mayoría no te servirían de nada, aunque te lo dijera. Acabarías con más preguntas que respuestas. Mejor dejar algunas cosas como están». «Vamos», insistió el chico de pelo castaño. «Algo pequeño, al menos. O mejor aún, enséñame algo sobre magia. Dijiste que la mayoría no podemos usarla, pero tiene que haber alguna manera de sortearlo, ¿no?». Takashi, que había estado escuchando en silencio, giró la cabeza al oír hablar de magia. Su interés era evidente.
Como muchos otros, había crecido viendo series donde la magia era solo parte de la fantasía, algo con lo que la gente soñaba antes de volver a la vida normal. Pero ahora, con los muertos vivientes afuera y un hombre hablando con tanta naturalidad sobre el maná, la idea de aprenderlo de verdad le parecía casi real. Q se rascó la barbilla y tardó un momento en responder. Hay maneras, admitió. Antes de que la gente descubriera los circuitos mágicos, siempre había quienes buscaban otras formas de interferir con lo sobrenatural. Algunas incluso funcionaron, aunque no del todo bien. Pero primero, aclaremos qué son realmente los circuitos mágicos. Se golpeó suavemente el pecho con dos dedos. Piensa en ellos como nervios o vasos sanguíneos, solo que ocultos en lo profundo e invisibles. La mayoría de la gente nunca los ve ni los siente. Estos circuitos extraen maná del aire o de la fuerza vital que hay en tu interior, lo que los magos llaman Od, y lo transforman en energía para los hechizos. Una vez que aprendes a controlar ese flujo, es como aprender a caminar o a hablar. Eso es la magia en pocas palabras. Q sonrió levemente, cambiando de postura. Ahora, imagínalo como un motor. Si lo fuerzas demasiado, se sobrecalienta o se avería. Pero también es como un músculo. Cuanto más lo entrenas, más resistente se vuelve, más potencia puedes manejar. Si lo usas bien, puedes lanzar hechizos más poderosos, almacenar más energía o simplemente correr durante más tiempo antes de agotarte. La cuestión es que los circuitos de cada persona son diferentes. No hay dos personas con la misma configuración ni la misma fuerza, al igual que no hay dos personas con la misma cara ni la misma complexión. Los ojos de Igor se iluminaron al escuchar la explicación. Vaya, entonces, ¿es algo parecido a esos núcleos de maná de los videojuegos? Espera, ¿de verdad existen? Q soltó una risita ante la pregunta, sin mostrar el menor rastro de molestia por el incesante aluvión de preguntas. Sí que existen. Los reactores de energía mágica son un paso más allá de los circuitos mágicos y pueden suministrar a una persona u objeto mucha más energía mágica de la que una persona normal puede generar. Hay muchos tipos diferentes, pero se suele considerar que los más poderosos son los núcleos mágicos, que generan energía mágica como una fábrica. Muy poca gente los posee, y su poder supera con creces cualquier cosa que se vea normalmente. Suelen encontrarse en ciertos seres, como los dragones, por ejemplo. Eso provocó que Igor y Takashi reaccionaran al unísono y en voz alta. Los dragones son reales. Gritaron. Pero en la expresión de Q no había rastro de humor. Simplemente los miró con confusión. ¿Qué tiene de extraño? Preguntó encogiéndose de hombros levemente. Ya me trajiste aquí con magia. ¿Por qué no con dragones? Aunque ni se te ocurra buscarlos. Ya no están, y los pocos que queden no recibirán visitas, probablemente aislados en la naturaleza o en zonas sobrenaturales. Sobrevive primero a este lío antes de pensar en lagartos gigantes voladores que escupen fuego y destrozan edificios como si fueran de papel. Preferirían comerte antes que dejarte mirarlos. Vaya, espera, creo que nos estamos desviando del tema. Volvamos a lo que preguntaba antes. ¿Por qué no aprendemos a usar estos circuitos mágicos? Así también podremos usar magia contra los zombies. Tanto Takashi como Igor estaban entusiasmados por aprender sobre la magia que llevaban dentro y cómo usarla, pero Q los detuvo antes de que se les ocurriera alguna idea descabellada. Espera un momento, amigo. Entiendo que esto te emociona, pero aún no he terminado. Ya te dije que los circuitos mágicos son diferentes para cada persona, ¿verdad? Pues la verdad es que hay casos en los que la gente ni siquiera nace con ellos. Eso significa que no hay garantía de que los tengas desde el principio. La noticia les había quitado todo el ánimo. Sus cuerpos se desplomaron, con la cabeza gacha, deprimidos por la declaración. Igor fue el primero en responder. ¿Estás seguro de que no los tenemos? Es decir, ¿hay alguna forma de comprobarlo? Hay. Ambos alzaron la cabeza bruscamente para mirarlo con nerviosismo y expectación. El tiempo que se necesita para aprender a usarlo, comprobar su funcionamiento, abrirlo, acostumbrarse a él y utilizarlo podría ser considerable y tener efectos secundarios adversos. No creo que sea una buena opción en este momento. ¿De verdad no hay otra forma de usar la magia ahora mismo? Piénsenlo, si todos pudieran hacer lo que ustedes hacen, ni siquiera necesitaríamos al ejército ni a la policía para limpiar esta ciudad.
Podríamos encargarnos de todo nosotros mismos y simplificar mucho las cosas. Bueno, respondió Q, reclinándose ligeramente mientras hablaba, hay otras maneras, pero son complicadas, lentas y no valen la pena. Te iría mejor con una pistola. Es más rápido, más sencillo y casi siempre da mejores resultados. La respuesta dejó a los chicos en silencio por un momento. No podía negar que le había decepcionado un poco oírla, aunque una parte de él se preguntaba si Q estaba siendo del todo sincero o simplemente les estaba dando una explicación sencilla para que no insistieran. Aún así, por ahora la aceptó. ¿Por qué esa cara larga?, preguntó el hombre de pelo azul tras un momento, alzando una ceja. La comida sabe peor con esa cara. Y que no podáis usar magia vosotros mismos no significa que no podáis usar objetos mágicos. Eso hizo que todos volvieran a fijar la mirada en él. Casi al unísono, voltearon la cabeza, con los ojos fijos en Q como si esperaran más. Él sonrió levemente, con un toque de diversión, antes de continuar. Por lo que he podido averiguar, la infección se propaga a través de mordeduras, saliva, sangre, o cualquier otra vía similar. Así que lo más básico que podemos hacer para protegernos es evitar que esos dientes tan dañinos atraviesen la piel. Puedo reforzar temporalmente tu ropa con mis runas, haciéndola tan resistente como el buen cuero. Las mangas largas y los pantalones aguantarán bien. El problema surge con las faldas de las chicas. Las piernas al descubierto no estarán a salvo si algo ataca desde abajo. Ya encontraremos una solución para eso más adelante. Se incorporó, estirando un poco los hombros mientras se disponía a marcharse. En fin, me pondré manos a la obra. Coman todo lo que puedan mientras haya comida. No sabemos cuándo será la próxima, así que atibórrense, pero no se enfermen. Dicho esto, se marchó, dejando al grupo sentado allí, asimilando todo lo que acababan de escuchar. Romper la conversación transcurrió tal como él sospechaba. La curiosidad que ambos mostraban le pareció completamente normal. Le sorprendió un poco que nadie le hiciera preguntas, pero hoy comprendió que era un proceso lento. La mirada de Q se desvió de nuevo, esta vez hacia el rincón donde Rei seguía durmiendo, con su largo cabello extendido sobre la manta en un montón desordenado. La charla con los chicos había ido mejor de lo que esperaba. Ayer habían contenido su curiosidad por la magia, probablemente demasiado indecisos o distraídos como para expresar todo lo que pensaban. Hoy era diferente. Ya se daba cuenta de que algunos tenían preguntas que habían olvidado hacer, o tal vez les habían surgido otras nuevas tras reflexionar sobre el tema. No podía culparlos. Si los papeles se hubieran invertido, él habría reaccionado igual. De joven, no había sido mejor cuando su antigua maestra lo tomó bajo su tutela para enseñarle las artes de la magia nórdica. Las runas eran interesantes, sin duda, pero por aquel entonces, su atención estaba centrada en el manejo de la lanza. Con ese pensamiento rondando en su mente, regresó a su habitación. La puerta crujió suavemente al abrirla, y sus ojos se posaron de inmediato en la figura tendida en la cama. Una chica de cabello castaño anaranjado yacía allí, completamente dormida, con la respiración tranquila, el pecho desnudo subiendo y bajando, y una sola sábana delgada que apenas cubría su parte inferior. Probablemente debería despertarla, murmuró, frotándose la nuca. Ni siquiera se había molestado en recoger su ropa después de lo ocurrido la noche anterior. Oye, dormilona. El desayuno está listo. Es hora de despertar, dijo, agachándose junto a la cama para que su voz la alcanzara sin sobresaltarla demasiado. Ella respondió con un gemido ahogado, agarrando el borde de la sábana y subiéndola por encima del hombro. Vamos, no puedes dormir todo el día, continuó él, dando un pequeño golpecito al borde de la cama con la mano. Sí, puedo, murmuró, con la voz apenas audible. Entreabrió los ojos, con la mirada perdida, todavía medio dormida, y, curiosamente, con cierto resentimiento. Todo huele. Él arqueó una ceja ante eso, inclinándose un poco más cerca. Entrenamos todo el tiempo. Tus músculos ya deberían estar acostumbrados. No puede ser tan malo. No estoy hablando de entrenamiento, idiota, replicó ella con voz irritada, mirándolo fijamente desde debajo de mechones de pelos revueltos. Estoy hablando de la otra cosa que hicimos, ya sabes, así que la chica sí se acordaba después de todo, con lo borracha que estaba anoche, a pesar de que él decía lo contrario, casi esperaba que lo hubiera olvidado todo por la mañana.
Él mismo había experimentado lo mismo en su juventud. Aún así, parpadeó una vez, y luego abrió los ojos un poco. Oh. Así que estás en tu periodo, uff. La almohada le dio de lleno en la cara antes de que pudiera terminar, seguida de dos manos que lo agarraron por el cuello de la camisa y lo acercaron hasta que sus narices casi se tocaron. No es eso, idiota. Espetó, con las mejillas ardiendo mientras lo miraba fijamente. Es porque alguien no paró anoche y siguió hasta que casi amanecía. Era mi primera vez, ¿sabes? No pudo evitarlo. Una leve sonrisa asomó en sus labios a pesar de la mirada fulminante que le dirigía. Burlarse de ella siempre sacaba a relucir su lado más fogoso, lo suficientemente agudo como para disipar cualquier somnolencia. Funcionaba también durante los entrenamientos, cuando ella empezaba a arrastrar los pies o a quejarse de los ejercicios. Oye, te dije que te lo tomaras con calma. No es mi culpa que ignoraras la advertencia. Además, estaba siendo indulgente contigo. Ella lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿A eso le llamas ir con calma? Si te hubieras esforzado al máximo, ya estaría muerta. No morirías, dijo, enderezándose un poco pero sin alejarse. Trabajaremos en tu resistencia. La iremos aumentando hasta que puedas aguantar. La próxima vez podremos aguantar más tiempo. Su rostro se puso rojo como un tomate ante la naturalidad con la que lo dijo, como si estuvieran hablando de correr vueltas en lugar de lo que realmente había sucedido. Por un instante, pareció que quería replicar, pero cualquier respuesta que tuviera se le atascó en la garganta. Soltó su camisa lentamente y hundió el rostro en su cuello, aspirando su aroma antes de murmurar entre dientes. Eres un auténtico pervertido. Sí, yo también soy eso, dijo con diversión. Porque los insultos de siempre ya no bastan, respondió ella bruscamente, apartando la cara de su cuello, aunque una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Espero que no hayamos hecho demasiado ruido anoche, con lo mucho que gritabas, tuve que usar un campo de contención para amortiguar el ruido, o la mitad de los muertos vivientes de Tokonosu habrían estado en nuestra puerta. Se puso de pie, a punto de dirigirse hacia la puerta, cuando su voz lo detuvo. ¡Ey! Se giró. HM. Extendió ambos brazos hacia él, con los ojos entrecerrados pero expectantes. Levántame. Resopló por la nariz, sacudiendo la cabeza con una breve risa que escapó de sus labios. ¿Sabes que envías muchas señales extrañas? Aún así, dio un paso al frente y deslizó un brazo bajo sus rodillas y hombros, levantándola con facilidad en brazos. La sábana se deslizó durante el proceso, provocando que ella soltara un pequeño grito y se retorciera entre sus brazos, intentando cubrirse con las manos mientras sus mejillas se enrojecían aún más. ¿Qué sentido tiene esconderse? Ya lo he visto todo, dijo con ligereza. Se llama tener vergüenza, espetó ella, evitando mirarlo a los ojos. Algo que claramente te falta. Y no te atrevas a andar así delante de nadie. Solo conmigo, ¿de acuerdo? No lo sé, dijo pensativo. Takashi y Go parecieron bastante impresionados cuando me vieron en la cocina hace un rato. Se quedó paralizada, luego estalló en carcajadas, sin rastro de sueño. ¿Por qué los traumatizaste así? No se lo merecían. Él sonrió, pero guardó silencio, notando que ella ya no parecía tan tensa al mencionar a Takashi. Después de todo lo sucedido, era un alivio ver que la tensión disminuía. De acuerdo, dijo después de un momento. En un rato me uno a ustedes para desayunar. Primero necesito una ducha larga y comprobar que no me hayan dejado ninguna marca visible en el cuerpo. Aparte de la marca de la mano en tu trasero, no tienes de qué preocuparte. ¿Sabes? Dijo, volviéndola a bajar y siguiéndola mientras caminaba hacia el baño, una ducha me vendría de maravilla ahora mismo. Antes de que pudiera dar otro paso, ella le puso una mano en la cara, mirándolo fijamente. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te ayudo a lavar las zonas a las que no llegas? Ofreció inocentemente. Tranquilo, chico, dijo apresuradamente, pero empezó a sonrojarse, observándolo fijamente mientras se mordía el labio inferior. Tal vez podamos, no, en otro momento. Mi cuerpo no aguantará si intentamos algo más hoy. Cerró la puerta antes de que él pudiera responder, dejándolo allí plantado con una leve risita. Segura de haber percibido cierta vacilación en sus últimas palabras, la chica claramente consideró aceptar su sugerencia.
De todos modos, seguir bromeando con ella nunca dejó de ser divertido. Una hora después, ¿están todos listos? Q estaba de pie en la puerta principal, echando un vistazo rápido al grupo antes de que su mirada recorriera el entorno. Había cambiado su uniforme escolar habitual por unos pantalones oscuros, unas botas resistentes y una llamativa camisa hawaiana que había sacado del armario hacía un rato. La camisa desentonaba por completo con sus flores brillantes, pero no le importaba. Le quedaba bien y era cómoda. Antes de partir, necesitamos un plan. Saeko se apoyó contra la pared cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Se había ceñido a su uniforme escolar, aunque se había puesto unos guantes negros que le cubrían las muñecas. A diferencia de él, ella no se había molestado en cambiarse mucho de ropa. Tiene razón, añadió Rei, apartándose el pelo de la cara con una expresión más alegre que la de esta mañana. El coche está destrozado. Aunque pudiéramos arreglarlo, quedarnos fuera con todo ese ruido atraerá a otra horda. No me arriesgo. Espera, dijo Takashi tras observar a Rei durante unos segundos, con un ligero ceño fruncido y cierta confusión al ver a la chica inusualmente alegre. Puedes usar magia, ¿verdad? ¿No puedes simplemente arreglarlo con eso? O al menos que siga funcionando el tiempo suficiente para que podamos usarlo. Igual que hiciste en aquel entonces con el coche de Yoshito. Tranquilos, todos, dijo Q con una leve sonrisa. El coche de Yoshito se arregló casi por completo, volviendo a colocar la rueda en su sitio y dándole un buen golpe. Mis runas pueden hacer bastante, pero no son una solución milagrosa para todo. No puedo simplemente agitar la mano y que el coche parezca nuevo si no sé cuál es el problema. No funciona así. La mejor opción que tenemos es ir a pie o encontrar otro vehículo. Incluso si lograra arreglar ese coche, apenas cabríamos dentro, y mucho menos podríamos llevar provisiones después. Igo frunció el ceño desde el otro lado de la habitación. ¿Así que de verdad vamos a seguir la idea de Shizuka? Ni siquiera sabemos dónde está el coche. Solo nos dio una descripción vaga de la casa, ¿recuerdas? Se aclaró la garganta y repitió las palabras de la enfermera con tono inexpresivo. Una casa grande y moderna, de varios pisos, con portón de metal, puertas de garaje y paredes marrones. Eso es todo. ¿Sabes cuántos lugares se parecen a eso por aquí? Docenas. Miró a Q con expresión seca. Podría ser literalmente cualquier sitio. Sí, lo sé, dijo Q, rascándose la nuca. En el peor de los casos, iremos a pie. Si nos movemos con cuidado, no deberíamos atraer a demasiados muertos vivientes. Reaccionan más al sonido que a cualquier otra cosa. Quizás también al olfato, pero el ruido es el principal problema. Sin embargo, no reaccionan al alboroto de otros muertos vivientes, así que probablemente también tengan un olfato muy agudo. Oler como ellos podría ayudar a evitar que nos detecten. Pero no puedo confirmar esa teoría sin comprobarla. Rei se estremeció visiblemente ante lo que dijo a continuación. No estarás sugiriendo que nos cubramos con su sangre, ¿verdad? La idea provocó varias miradas de disgusto entre los demás. Sin embargo, Saeko no la rechazó de inmediato. Parecía estar sopesándola seriamente, mientras que el resto del grupo los miraba horrorizado. Q restó importancia a sus preocupaciones con indiferencia. No es tan malo como te lo imaginas, respondió. Aún así, es un último recurso. Prefiero evitarlo a menos que no tengamos otra opción. En realidad, creo que sé dónde está el coche. Todas las miradas se dirigieron hacia la voz más débil de la sala. Alice, con su habitual sonrisa radiante, había levantado la mano como si estuviera en clase. ¿Viste el coche? Preguntó Igo, esperanzado. Ella negó con la cabeza. No. ¿Sabes dónde está la casa, entonces? Una vez más, negó con la cabeza con la misma energía alegre. Q se agachó frente a ella, con una leve sonrisa de desconcierto en los labios. No es que no confíe en ti, muchacha, pero estás dando respuestas contradictorias. ¿Cómo puedes saber dónde está si nunca lo has visto? Extendió la mano para despeinarle el cabello rosa distraídamente, y ella se inclinó hacia él con una sonrisa radiante. ¿Por qué sé que lo sabe? Exclamó con orgullo, alzando al perrito con ambos brazos, de modo que su hocico casi tocaba la cara de Q. El terrier mostró los dientes y gruñó en voz baja antes de morderle la nariz al hombre. Este ni se inmutó, solo le lanzó una mirada fulminante.
De alguna manera, lo dudo, dijo Q con serenidad. Él puede ayudar. Insistió Alice. Es el mejor rastreador del mundo. Cuando lo encontré hace unos días, me ayudó a encontrar las llaves de mi papá después de que las buscáramos durante horas. Q arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Bueno, para que lo sepas, yo también tengo buen olfato para rastrearme. Una vez, mi amiga se creyó muy lista y escondió su anillo en lo profundo de un bosque, mintiéndome y diciéndome que lo había tirado a un estanque. Lo encontré en menos de una hora. ¿Crees que tu perrito puede superar eso? Zeke gruñó de nuevo, como si comprendiera el desafío. Qué presuntuoso eres, muchacho. Murmuró Q al perro. Pero afuera está plagado de bichos, y el aire ya apesta bastante. Tu nariz no te servirá de nada en ese tugurio. Mejor deja esto en manos del experto. Ayer estabas discutiendo con la pobre criatura. ¿Y ahora compites con ella para encontrar el coche? Dijo Rey con una expresión que mezclaba incredulidad y exasperación. No intentes superar a un animal. La criatura solo intenta ayudarnos. El hombre, sintiéndose traicionado por su propio aliado, miró con recelo al animal que Alice sostenía en brazos. Era evidente que todos habían caído rendidos ante el encanto del perro. Bien, entonces, dijo con voz monótona, sabiendo que era inútil luchar una batalla perdida. Veamos quién encuentra primero ese maldito vehículo. Sin decir una palabra más, alzó a la niña y la sentó sobre sus hombros. Ella rió suavemente, rodeando su cuello con los brazos mientras el perro meneaba la cola y, acto seguido, le restregaba la parte trasera en la cabeza como si fuera el dueño del lugar. Lo juro, murmuró, mirando de reojo a la criatura mientras sentía que se retorcía sobre su cabello, si esta cosa hace sus necesidades sobre mí, irá a parar a la hoguera. Espera. ¿Qué es exactamente lo que piensas hacer? Preguntó Igou, con el ceño fruncido, dejando entrever en su voz una mezcla de preocupación y curiosidad. Oh, nada importante. Solo voy a recorrer las murallas, revisando las casas una por una, respondió Q con naturalidad, apartando a la niña para que no se golpeara la cabeza. Todo irá bien. Guarden silencio hasta que les dé la señal. Antes de que nadie pudiera protestar, ya se había puesto en marcha. Sus pasos eran firmes, asegurándose de que la niña estuviera estable antes de saltar. Oh. De un solo salto, aterrizó sobre el muro como si simplemente hubiera pisado un banco bajo en lugar de una barrera vertical más alta que la mayoría de los hombres. Desde abajo, varios muertos vivientes se giraron al oír el sonido. Sus brazos se agitaron hacia arriba, sus dedos huesudos extendiéndose hacia él, pero no lo lograron. Sus gruñidos guturales se alzaron como un coro repugnante, pero ninguno pudo alcanzarlo. La chica que llevaba sobre sus hombros se puso rígida, agarrándole el pelo con ambas manos. Él le dio una palmadita suave en el tobillo. ¿Tienes miedo? Preguntó sin volver la vista atrás. Sí, admitió con una vocecita, no tienes por qué preocuparte, respondió, cruzando el muro con cuidado sin perder el equilibrio. Esas cosas podridas ni siquiera te harán cosquillas en tu linda cabecita. Y si aparecen más, bueno, chasqueó los dedos con indiferencia. Puedo hacerlas desaparecer así como así. Llegó a la siguiente casa y la puerta del garaje se cerró herméticamente tras ellos. Con un movimiento ágil, saltó. Josh. Gritó, agarrando la puerta metálica. Sus dedos se clavaron en la chapa de acero. Con un tirón brusco, la puerta crujió, se dobló y finalmente se abrió de golpe con un chirrido metálico. Dentro solo había unas cuantas bicicletas apoyadas contra la pared. Ni rastro de un coche. Supongo que este es el plan B, dijo, sacudiéndose el polvo de las palmas de las manos. «Guau, eres muy fuerte», exclamó la niña, y su miedo inicial fue reemplazado por asombro. Q soltó una risita y la levantó de nuevo, subiéndola a la pared con facilidad. ¿Crees que eso es fuerza? Apuesto a que tú también puedes hacerlo, bromeó. ¿De verdad?, preguntó con incertidumbre, mirándolo de reojo tanto a él como al perro, que los observaba desde su hombro con una mirada desconfiada. Claro. Pruébalo. Apuesto a que te sorprenderás, dijo Q, dejándola en el suelo frente al garaje contiguo. Muy bien, HMPH. Agarró la manija, inflando las mejillas mientras hacía fuerza. La puerta vibró, pero no se levantó más de 1 centímetro. No se percató de que la lanza se movía más rápido de lo que sus ojos podían seguir, deslizándose hacia adelante para perforar limpiamente el centro del metal.
La culata se enganchó al marco y, con un rápido movimiento de muñeca de Q, la puerta se abrió de golpe. ¡Guau! Exclamó cuando el mango se movió bruscamente hacia arriba, levantándola del suelo. Quedó suspendida un instante antes de caer de pie, mirando con los ojos muy abiertos el garaje abierto. Q ya se había echado la lanza al hombro antes de que ella se girara hacia él. «Lo logré», exclamó, con los ojos brillando de triunfo. «Sabía que lo tenías dentro, muchacha», dijo Q con una sonrisa, levantándola en brazos antes de que pudiera ver el cadáver medio devorado desplomado en la esquina del garaje. La sangre se acumulaba bajo el cuerpo, negra en la penumbra. «Aquí hay un verdadero espíritu guerrero. Seguro que pronto empezarás a aplastar cabezas. ¿Verdad? Aplastad las cabezas. Atraviesa el corazón», añadió. «Atraviesa el corazón», repitió ella también en voz alta. «Ja ja ja». Siguió moviéndose, saltando de nuevo a la pared antes de que la curiosidad de ella la desviara hacia el suelo. «Ya van 2 casas», murmuró, dirigiéndose a la siguiente. Sintió que ella lo abrazaba ligeramente por el cuello, pero no dijo nada. Si bien logró distraerla de sus miedos anteriores, fue solo temporal, ya que volver a ver a los no muertos solo los reavivaría. Una experiencia traumática no desaparecería tan fácilmente de alguien tan joven. «¿Quieres jugar a algo mientras miramos?», preguntó después de un momento, al notar que su ánimo mejoraba de nuevo y que el miedo anterior se desvanecía mientras cruzaban por encima de las calles. «¿Otro juego? ¿Cuál?», preguntó rápidamente, la palabra juego ya captando su atención como un cebo en un anzuelo. «¿Sabes algo de pesca?», preguntó con una sonrisa burlona mientras más zombis empezaban a salir de los callejones, sus gemidos resonando débilmente en el aire vespertino. No eran tantos como ayer, pero seguían siendo peligrosos para el grupo si salían al exterior. «Mi padre solía pescar», dijo Alice de repente, tomándolo por sorpresa. Q se sobresaltó un poco, como si hubiera pisado una mina terrestre, y parpadeó antes de cambiar de tema con una leve y torpe sonrisa que asomaba en la comisura de sus labios. «Verás», continuó, «hay diferentes tipos de pesca. Está la típica, con una caña y un sedal endeble atado al extremo. Esa es buena si solo quieres sentarte, relajarte, tal vez echarte una siesta mientras esperas a que piquen. Y luego», sonrió, tamborileando con un dedo sobre la lanza que tenía en la mano, «está la emocionante que casi nadie practica ya. Incluso puedes probarla con muertos vivientes correteando por aquí». Alicia arqueó una ceja. «¿Ah? ¿Y cómo se llama eso?». «Pesca submarina», dijo con gran dramatismo, como si estuviera revelando una idea grandiosa. «¿Pesca submarina?», repitió lentamente, mirando el arma que él sostenía antes de volverse hacia ella. «Exacto. Tomo esta lanza, la lanzo a los zombis, y estas son las reglas. Una muerte vale 1 punto. Si atravieso a 2 a la vez, son 2 puntos. 3 en un solo lanzamiento, 3 puntos. Y así sucesivamente. Con todos estos cadáveres andantes alrededor, ¿cuántos puntos crees que puedo acumular antes de llegar a la siguiente casa?». No respondió de inmediato. En cambio, la chica echó la cabeza hacia atrás y comenzó a contar con los dedos, moviendo los labios en silencio como si calculara el total necesario para ganar un campeonato mundial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, murmuró con el ceño fruncido. La observaba con creciente diversión, con los brazos cruzados, mientras su concentración se volvía tan intensa que parecía que el destino del planeta dependiera de sus cálculos matemáticos. Esto iba a llevar un buen rato. «De acuerdo», interrumpió, «¿qué te parece esto? Si logro acertarles a todos antes de llegar a la casa, podré darle un golpecito en la nariz al perro». «¡Guau!». Zeke ladró inmediatamente ante la propuesta, con la cola rígida como si entendiera cada palabra y estuviera listo para protestar. Al ver a Alice dudar, se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Y ya que estamos, conozco una tienda cerca. De camino, te compraré todos los dulces y helados que quieras. Como todavía hay electricidad en la ciudad, el congelador debería seguir funcionando y mantenerlos frescos por ahora. Quién sabe, en el futuro, tal vez ya no haya forma de volver a probar esas delicias». Sus ojos se iluminaron. «Trato hecho». El perro se giró lentamente hacia ella, con las orejas gachas por la incredulidad, como si su propio cómplice lo hubiera traicionado.
Su sonrisa se ensanchó, casi astuta, y murmuró entre dientes. Maldita sea, creo que la actitud de Archer se me está pegando. Sin perder un instante más, hizo girar la lanza una vez y la lanzó. El arma surcó el aire como un rayo carmesí, atravesando varios cráneos de un solo golpe. Los cuerpos ni siquiera cayeron al instante. Permanecieron congelados, con las cabezas desgarradas y con agujeros huecos, antes de desplomarse como marionetas a las que les cortan los hilos. Ya van 6 puntos. Gritó Alice, agarrándole el hombro con entusiasmo. Con un movimiento de su mano, las runas grabadas en la lanza resplandecieron, invocándola de vuelta. El arma regresó al instante, girando antes de aterrizar con precisión en su mano. Saltó sobre un muro, la arrojó de nuevo y luego cruzó la calle con un ritmo fluido. Cada golpe era preciso y con la fuerza suficiente para atravesar un muro si era necesario. A veces la lanza atravesaba un cráneo, a veces 2, a veces más. La sangre salpicaba paredes y pavimento por igual, ennegrecidos por la descomposición, y ocasionalmente varias cabezas volvían clavadas en el asta antes de convertirse en cenizas bajo el hechizo. Era como si el arma tuviera voluntad propia, girando en el aire para encontrar el siguiente objetivo, pulverizando cabezas sin alcanzar nada más. Alice se aferró con más fuerza mientras la atracción se volvía más salvaje. Su miedo desapareció, reemplazado por risas mientras gritaba números que se volvían cada vez menos precisos. A él no le importaba. Ella se lo estaba pasando bien, y él también. Cuando llegaron a la tercera casa, las calles estaban sembradas de cadáveres y el aire impregnado del hedor a hierro y putrefacción, tan fuerte que revolvía el estómago a cualquiera. Sin embargo, el ambiente era extrañamente despreocupado. Q atrapó la lanza que regresaba y la blandió con fuerza una vez para quitarle toda mancha. Su superficie quedó impecable, como si no hubiera sido tocada por la masacre. De acuerdo, dijo, mirando a Alice. ¿Cuál es mi total? Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos al darse cuenta de que hacía rato que había perdido la cuenta de su puntuación. Tras una larga pausa, soltó el primer número que le vino a la mente. T300.000. ¡Guau! Eso debe ser un nuevo récord en todos mis años de vida, rió, sabiendo perfectamente que no se acercaba ni de lejos a esa cifra, pero aún así lo aceptó con orgullo. Ni siquiera ese Shizou podría igualar a tantos en una sola pelea. Ahora, por mi premio. El perro grande gruñó en voz baja, pero no hizo ningún intento por detenerlo. Permaneció agazapado en el suelo, con las orejas moviéndose mientras la mano de Q se acercaba a su cabeza. El hombre entrecerró los ojos ligeramente, como si se preparara para darle un golpecito en la nariz, pero el golpe nunca llegó. En cambio, el perro sintió un leve empujón seguido de una mano firme que le revolvió el pelaje de la cabeza. «¿Qué perro tan tonto eres?», dijo, sonriendo mientras le daba palmaditas en la cabeza con un ritmo constante. «Sigues siendo 10 veces demasiado pequeño para que te tome en serio. Crece un poco, y tal vez entonces lo piense». El perro le dirigió una mirada que solo podía describirse como de aceptación a regañadientes, relajando sus músculos para permitirle ese breve instante de atención. Tras unos segundos más, Q retiró la mano, apretando con fuerza el mango de su lanza. Se giró hacia la gruesa puerta de acero que les bloqueaba el paso. Sin previo aviso, el arma surcó el aire a toda velocidad. Sus movimientos eran demasiado rápidos para que Alice pudiera seguirlos con la vista. Cada golpe dejaba surcos superficiales en la superficie del metal. Una y otra vez, la lanza cortó hasta que la hoja entera se estremeció, se partió y finalmente se estrelló contra el suelo en cientos de pedazos. Alice casi esperaba encontrar solo un garaje vacío o tal vez algunas bicicletas abandonadas detrás, pero Q solo silbó al ver lo que había dentro. Así que Shizuka-sensei no mentía después de todo, dijo. Me gusta. Romper, finca Takagi, el estruendo de los disparos resonó en el patio de la finca Takagi, ahogando casi cualquier otro sonido. Decenas de cuerpos, muertos y no muertos, yacían esparcidos por el espacio abierto. El olor a sangre y pólvora se mezclaba en un hedor penetrante que lo impregnaba todo. Los soldados se protegían tras improvisadas defensas de camiones militares volcados, barreras de cemento apiladas y rollos de alambre de púas. Cada vez que uno de los no muertos se acercaba, la línea de fusiles respondía al unísono, el retroceso golpeando los hombros cansados. Nos estamos quedando sin munición. Gritó alguien entre ráfagas de disparos.
Necesitamos reabastecernos ya. Hay civiles mezclados con la horda. «¿Órdenes, señor?», gritó otro, con la voz quebrándose mientras apuntaba con su arma. «Nosotros también perdimos el contacto con el equipo de reconocimiento», informó un tercero, dejando entrever su frustración en sus palabras. Uno tras otro, los hombres gritaban entre los disparos, manteniendo sus armas apuntando a la masa de cuerpos que se acercaban. Tenían los ojos inyectados en sangre, algunos por el agotamiento, otros por el caos que les había mermado los nervios que les quedaban. Algunos disparaban sin más a todo lo que se movía, apenas capaces de concentrarse en mantener las manos firmes. Otros vacilaban cuando aparecían rostros conocidos entre los no muertos, rostros de vecinos o viejos amigos que avanzaban tambaleándose con los ojos vacíos y la carne desgarrada. Peor aún eran los civiles vivos atrapados en la horda, agitando los brazos y gritando pidiendo ayuda. Cualquier intento de salvarlos terminaba rápidamente, ya fuera abatidos por la horda o por mordeduras demasiado profundas para detener la propagación de la infección. En el centro de todo, Soichiro Takagi permanecía observando, con el rostro tenso y surcado de arrugas por la falta de sueño. Llevaba casi 2 días sin apenas descansar, haciendo malabares entre la defensa de la finca, la moral de sus soldados y el flujo constante de supervivientes que llegaban por sus puertas, lo cual no era tarea fácil. «Tetsutarou», ordenó, con voz resonando a través de la barricada, «haz que Senji y los demás traigan munición del sótano y reabastezcan la primera línea. Equipo B, si ven supervivientes entre esa horda, no dejen de disparar. Si no están ya destrozados, están infectados. No podemos arriesgarnos a que entren. Manténganse firmes por los que aún viven dentro de estas paredes». Dirigió su mirada hacia el equipo de comunicaciones. «Akira, sigue intentando contactar con el escuadrón de reconocimiento. Si no hay noticias en 1 hora, asumiremos lo peor y enviaremos refuerzos a la central nuclear. Dile al equipo que protege la planta de tratamiento de agua que continúe con su operación y que solicite refuerzos si ven que se acerca un gran número de muertos». Cada orden salía claramente de su boca, y consistía principalmente en un enfoque defensivo ante estos problemas, protegiendo lo que aún tenían en lugar de pasar a la ofensiva y recuperar tierras o instalaciones perdidas. Se habían visto obligados a adoptar esa posición, defendiendo el terreno pero sin poder avanzar. La distribución de la finca, al menos, les brindaba una oportunidad. Se extendía a lo largo de una amplia extensión con puertas reforzadas, suficientes dependencias para almacenar provisiones y espacios abiertos que permitían una buena visibilidad para los centinelas. Se habían levantado barricadas en cada perímetro, con ángulos cuidadosamente calculados para que ningún punto ciego quedara desprotegido. Se habían trazado rutas de patrulla, los hombres se turnaban y la finca se estaba convirtiendo poco a poco en una fortaleza en lugar de un hogar, con varios supervivientes buscando refugio. «Deberías intentar dormir», le instó una voz tranquila a su lado. Se giró y vio a una mujer hermosa y esbelta, con una larga melena morada que le llegaba hasta la espalda, acercándose mientras se ajustaba una funda de pistola sobre su vestido rojo. Su esposa parecía llena de energía para cualquiera que la viera, aunque las leves ojeras delataban su cansancio. Su belleza no se había desvanecido, ni siquiera ahora, pero si tuviera que describirla, diría que su brillo habitual parecía haberse atenuado. «No has comido nada desde la mañana», continuó, con la preocupación evidente en su voz, deteniéndose a unos pasos de él. «No puedes seguir así». Observó su rostro un instante antes de responder, notando la leve ronquera en su voz. «Tú tampoco te ves mucho mejor», dijo en voz baja. A pesar de la situación, ella se mantuvo serena, la misma mujer que lo había apoyado en cada prueba. Él confiaba en su criterio, pero, por desgracia, no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. La supervivencia de sus hombres, de los supervivientes y de quienes le servían no era lo único que los atormentaba a ambos. El pensamiento de su hija les invadía la mente y crecía con cada instante que pasaba. No había llegado a la finca. Ni mensajes, ni rastro de ella, nada. El Instituto Fujimi era el lugar más probable donde aún podría estar atrapada si no hubiera sido invadido ya, pero incluso eso era una suposición. La otra posibilidad, aquella que su mente rechazaba cada vez que afloraba, le oprimía el pecho. La reprimió de nuevo, reacio a darle forma.
Lo juro por mi nombre, por el nombre de nuestra familia, murmuró, tomándole la mano, la traeré de vuelta con vida a ella. Le apretó los dedos con delicadeza, tranquilizándolo como siempre, antes de guiar su rostro hacia el de ella hasta que compartieron un tierno beso. Nuestra hija no es imprudente, le dijo con firmeza. Sabe sobrevivir. Como su madre, lo presiento. Está viva. Y como su padre, debes mantener esa misma fe. Nuestra sangre corre por sus venas. Esto no bastará para arrebatárnosla. Su confianza se fue contagiando poco a poco, alejando los pensamientos más oscuros hasta que logró esbozar una leve sonrisa. Ella siempre había sido su fortaleza cuando la suya flaqueaba. Él le había devuelto esa fortaleza cuando ella flaqueó. Espero que sus amigos también estén bien, añadió en voz baja. Intenté ponerme en contacto con Komuro. Ella también está desesperada por saber que su hijo está sano y salvo. Si podemos ayudarlos, lo haremos. Tadashi es un buen chico, respondió tras un instante. Si está con ella, no estará sola. Confío en él, y confío en su criterio. Auge. Su momento de paz se vio interrumpido abruptamente por el fuerte estruendo de una explosión a lo lejos. Soichiro volvió rápidamente su atención al frente, donde, para su consternación, uno de los camiones había ardido, con enormes llamaradas y columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo. Esto puso inmediatamente al grupo en peligro, ya que su camino de regreso a la finca quedó cortado. ¡Maldita sea! ¿Cómo ha podido pasar esto?, exclamó mientras corría hacia adelante, espada en mano, seguido también por su esposa. Hayate llevaba las bombas para colocarlas alrededor del perímetro. Lo oí gritar el nombre de uno de sus familiares entre la horda, intentó impedir que disparáramos y, por accidente, recibió un disparo. No tuvimos tiempo de reaccionar y dejar de disparar. Explicó uno de los soldados con vergüenza, lo que provocó que el hombre maldijera entre dientes. Este era uno de los principales problemas que más le preocupaban. Los soldados vacilaban al ver a sus familiares entre los muertos vivientes y tomaban decisiones irracionales. Ni siquiera podía culparlos, pues comprendía por lo que estaban pasando y el horror de ver morir a sus seres queridos. ¡Ayuda! Nos hemos quedado sin munición. El fuego se está propagando. Ahora, ante dos opciones, Soichiro se dio cuenta de que no contaban con suficiente personal para realizar ambas tareas simultáneamente. Si el fuego seguía propagándose, alcanzaría la propiedad y destruiría suministros y vehículos importantes. Esto dejaría a sus hombres atrapados y solos, sin posibilidad de rescatarlos a tiempo. Sin siquiera darse cuenta, su cuerpo comenzó a moverse y estaba a punto de avanzar, pero Yuriko lo detuvo. Querido, sé lo que estás pensando, y te digo que solo estás caminando hacia tu muerte. Puedo tomar uno de los vehículos para llegar al frente y ayudar a los hombres. Ellos pueden usar el vehículo para traer de vuelta a los heridos, y podemos mantener nuestra posición hasta que Tetsutarou regrese con la munición. Sabes perfectamente que eso no funcionará. Con solo una espada o incluso un arma de fuego, su número es muy elevado, y muchos de los hombres de primera línea han resultado heridos por la explosión. Ella insistió, y él supo que tenía razón. Nuestra mejor opción ahora es apagar este fuego antes de que se vuelva demasiado grande para controlarlo. Reforzaremos la entrada y reconstruiremos nuestras defensas poco a poco mientras recuperamos fuerzas. Mañana podremos recuperar el terreno perdido. Pero eso implicaría sacrificar decenas de vidas. Atrapado en un dilema, Soichiro sabía que no podía quedarse de brazos cruzados sin tomar una decisión en ese momento. ¿Qué clase de líder sería si lo sacrificara mientras me quedara aquí sin hacer nada? Miel, no pienso morir pronto. Todavía tengo que cumplir mi promesa de traer de vuelta a nuestra hija sana y salva. Es un riesgo, lo admito, pero tener a esos hombres vivos nos beneficiará más que cualquier otra cosa. Tú concéntrate en apagar el fuego, yo iré a... ¿Eh? Sus palabras se detuvieron de repente, no por otra explosión o incidente, sino porque vio algo extraño por el rabillo del ojo. La de varios zombies siendo lanzados por los aires por algo que se acerca rápidamente. Viene un coche. Varios de sus hombres gritaron, todos mirando fijamente un hombre negro que se abría paso entre la multitud, lanzando cuerpos por los aires. La escena era, cuanto menos, ridícula, dado que estaba seguro de que no se trataba de uno de sus vehículos, ni tampoco del ejército, según la conclusión de su última comunicación.
Pero, en cambio, su mirada se dirigió más a lo que sucedía encima del vehículo, algo que su esposa mencionó justo en ese momento. ¿Es eso, un hombre de pie encima del coche con una lanza? No pudo decir nada, pues así era. Un hombre familiar de pelo azul, con una lanza en la mano, estaba de pie sobre el coche. Por otro lado, sostenía varias rocas brillantes, ¿o eran eso? Las arrojó al aire todas a la vez, brillando intensamente por un instante como estrellas en el cielo nocturno. Pero el sol aún brillaba, y esas cosas le dieron un mal presentimiento. Se puso tenso al instante hasta que aterrizaron en medio de la infestación. Auge. Varias explosiones se sucedieron una tras otra, acabando con gran parte de los zombies que iban a arrollar a los soldados de primera línea y levantando una enorme nube de humo que se extendió por todas partes. ¡Uf! Exclamó, alzando los brazos para protegerse del viento que le azotaba la cara. Muriko lo sujetó para que no perdiera el equilibrio mientras varias tiendas de campaña y cajas de suministros salían volando. Exclamación de cierre. Poco después, una figura emergió del humo y aterrizó frente a él, lo que le hizo buscar instintivamente su espada y estar a punto de desenvainarla, solo para que un pie pateara la punta de la katana y la obligara a volver a introducir la espada en su sitio. Este chico, los recuerdos volvieron a su mente, de cuando Dei intentó desentrañar el misterio del cadáver hallado en el santuario. El mismo rostro, la misma sonrisa y la misma velocidad de reacción que le impedía siquiera contraatacar. Esta vez, sostenía una lanza y griega. ¿Un cachorro en la cabeza? Oye, viejo, ¿cuánto tiempo sin verte? Sigues con ese ceño fruncido, veo, y sigues tan tenso como siempre. En fin, vine a ayudarte. Soichiro tenía la sensación de que su día iba a ser un interminable dolor de cabeza los próximos 5 capítulos de Snafu y mis otros fanfics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, A Fake Familiar Reborn con 3 capítulos, Steel Jetfaker pronto con 3 capítulos, Ound con 3 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi p@treon. Con 4 capítulos más de Broly en /Ninteuriter. Además, publico ilustraciones por encargo para cada historia. Ya publiqué algunas de Archer's Promise, Broly y Snafu. Fin del capítulo 17.